Jorge Varas es profesor asociado en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Es también doctor en Bellas Artes. Se doctoró con una tesis titulada Cuerpo y contexto de 3 experiencias escultóricas en el ámbito público, análisis de los procesos de creación, desarrollo y gestión en la escultura pública en España a principios del siglo XXI. Su actividad investigadora se focaliza hacia el ámbito de la producción escultórica y gráfica, y entre sus líneas de investigación mencionaré dibujo expandido aplicado a estructuras escultóricas en el espacio público, investigación en el desarrollo de trabajos escultóricos en el medio urbano financiados por instituciones públicas y privadas, o escultura y contexto, materia, espacio y tiempo como elementos configuradores de la escultura. En su faceta de autor totaliza en su haber 17 exposiciones individuales y 74 colectivas, entre ellas varias ediciones en las ferias de arte nacionales e internacionales ARCO, FIAC, Art New York, Estampa, Art Madrid y Art Miami. Podemos contemplar también su obra en el patio del nuevo Palacio de Justicia de Cuenca y en otras ubicaciones, como el conjunto escultórico instalado en el Camino de Santiago en la ciudad de Burgos. Es autor de diversas publicaciones: Jorge Varas, Lúcida incertidumbre, de la editorial Roberto Ferrer; Bajando la dirección de la mirada, sobre la exposición de Carl André; o Nuevos modelos para el aprendizaje del dibujo, proyecto de innovación y mejora de la calidad docente, publicado por la UCM. Jorge es especialista en escultura pública, como vemos, y nos va a aportar su perspectiva sobre las fragilidades que afectan a la escultura contemporánea. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Asociación Madrileña de Críticos de Arte por haberme invitado a este congreso y luego a ustedes por estar una tarde de viernes hoy aquí escuchándonos, también tiene su mérito, ¿no? Yo voy a hacer una combinación de lectura y de imágenes que iré comentando. Lo tengo escrito también porque a veces pues estar en una conferencia te puede poner nervioso y prefiero llevarlo yo también escrito, ¿no? Y bueno, es una mirada de escultor, o sea que es una mirada fundamentalmente de artista en la cual hay mucho gusto personal o mucha, vamos a decir, preferencias personales, y luego también vamos a decir que he incluido, voy a empezar haciendo una introducción de lo que voy a hablar y luego voy a desarrollar el tema presentando unos escultores que pueden ser cuestionados como tales, pero que voy a ajustarme un poco o me voy a refugiar en las tesis de Rosalind Krauss de la escultura como campo expandido, y entonces los vamos a meter en este grupo, ¿no? No sé, bueno, da lo mismo. En verano suelo leer yo asomado a un balcón desde donde puedo contemplar una panorámica de una isla mediterránea, y mientras descanso de la lectura mis ojos admiran la silueta de un cabo y un faro que interfiere tenuemente en la horizontalidad. También observo los diferentes cambios de temperamento que manifiestan esas aguas salinas. Los personajes de las pinturas de Friedrich reconocen o intuyen el esplendor del paisaje a partir del espacio, el tiempo y la materia que lo constituyen. Fragilidad y solidez son significaciones que asociamos con estos 3 conceptos. No me es difícil relacionar y meditar sobre su presencia e importancia en el campo de la escultura, pues ante una escultura también percibimos esta polaridad o dualidad. Tradicionalmente la escultura ha estado más comprometida como una representación artística material que se ha caracterizado por la solidez y por la contundencia. En ese sentido podemos presentar los trabajos de Ulrich Rucriem, como el que aparece en la imagen, los de Donald Jupp, los del mismo Richard Serra, aunque luego hablaremos de Serra con más detenimiento, Chillida, y en cambio, entre otros, como Joel Shapiro, Fred Sandbach o Anthony McCall, se han dedicado a producir una obra que investiga la levedad física y sensitiva,
conscientes de que se trata de una cualidad menos explotada en esta práctica artística y demostrando que esta cualidad no es un déficit que devalúe su trabajo, todo lo contrario, ya que mediante la argucia y sutileza de sus producciones logran transmitir una intensa belleza y emoción. Bueno, se lee, es que el fondo era negro en mi diapositiva. Bueno, una vez que reconocemos el significado de los términos firme y frágil como opuestos, podemos asumir que estas cualidades de los entes se perciben cuando se les somete a análisis atendiendo a las correspondencias entre las causas y los efectos que pueden intervenir en las modificaciones de su estado y de sus capacidades. La diversidad cualitativa se relaciona con el equilibrio de la cosa como sistema. Cuando el equilibrio se presenta más estable, las influencias a las que están sometidas las cosas se van a contrarrestar entre sí. La distribución de estas influencias se estabiliza. En cambio, la fragilidad la asociaremos con ese desequilibrio del sistema, con lo transitorio y también con lo accidental. Frecuentemente en nuestra cultura, las creaciones humanas han sido más valoradas cuando manifiestan equilibrio y estabilidad, mientras que la fugacidad, la accidentalidad de lo frágil ha sido objeto de incertidumbre y a veces incluso de desconfianza. La fragilidad ha llevado a considerar algunas obras como incompletas. Excepcionales son los casos en los que el creador elige no cerrar el proceso de configuración, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿no?, permitiendo que la obra quede abierta o inconclusa. La transitoriedad la vamos a relacionar con un tiempo interrumpido que puede ser incluso o se puede considerar deficitario. En el arte contemporáneo, desarrollado en una época que reafirma la fugacidad de la realidad como una circunstancia insalvable, una vez que se entiende que la creación estética no es exclusivamente una realidad objetual, sino más bien un proceso configurador que se define en el tiempo, comenzarán a cambiar las valoraciones de lo frágil y lo sólido. La incorporación de nuevas técnicas de producción, de materiales innovadores como pueden ser electrónicos, químicos, industriales, digitales, orgánicos incluso, influirá en este cambio de concepción. Mucho se ha escrito sobre la materia, el espacio y el tiempo. Son conceptos que el escultor maneja para crear indudablemente sus obras. Por lo tanto, tomar conciencia de la influencia que ejercen según su uso y aplicación puede determinar con mayor precisión las cualidades de la obra relacionadas con su apariencia y también con su devenir. Se trabaja, por tanto, sobre estos aspectos previamente a la conclusión de la obra, que habitualmente se piensa finalizada cuando está disponible para ser expuesta. Merece la pena señalar la obra de Sol LeWitt por cómo la vincula con la transitoriedad. Este creador, aunque tuviera terminado un proyecto, con sus informes y documentación, no lo consideraba totalmente acabado hasta que no lo firmaba hasta que no se exponía por primera vez. Los murales de Sol LeWitt pueden cambiar de soporte, modificando su aspecto dependiendo del espacio donde se ubican. No siempre son pensados para un sitio concreto. Son intervenciones temporales que cuando se recogen o cuando finaliza la exposición, como aquella fantástica que es de la imagen que se vio en el Centro Botín de Santander, ¿no?, las obras pues desaparecen de los espacios destinados a su manifestación física. En una publicación de una exposición mía en el año 2007 advertía de la intervención del vigor propio de los materiales en el proceso de fabricación de la obra. Explicaba cómo dotados de voluntad colaboraban en su configuración. Refuerzo este pensamiento
que en su momento me parecía problemático cuando lo escribí, cuando veo que Ila Prigogine e Isabel Stengers consideran que la materia orgánica o inorgánica, viviente o no viviente, asume un comportamiento inteligente. Los escultores sabemos que lo que hacemos durante el proceso de ejecución tendrá una respuesta en la obra, pero que también hay otros elementos menos controlados que inevitablemente influyen en su constitución. Los cambios en un material de los que derivan características como la fragilidad o la consistencia no dependen exclusivamente de lo que en química se llama bulk, que es una composición o estructura inmanente del ente, sino también de lo que ocurre en su superficie, en el encuentro entre ese material y algo más. Y es en ese algo más donde entran en juego el espacio y el tiempo. Por mucho que pretendamos controlar el devenir de la obra, nos asalta la falta de certeza que implica la intervención de ese algo más. Esta incertidumbre nos insta a los escultores a reflexionar o a especular sobre el destino que pudiera tener la obra cuando sale del taller y está ya fuera de nuestro control. Por eso, dibujar de nuevo las piezas, una vez que incluso están realizadas, me permite imaginar su ubicación en un escenario ideal, especular sobre su devenir. Dibujando, soy consciente de que la materialidad de estos cuerpos conlleva una espacialidad y una temporalidad que les hace ser lo que son. La escultura, por lo tanto, es causa de creación de espacialidad. Su presencia provoca una novedad en la organización del entorno que tiene que ver con la creación de lugares. Como cosas que son, las esculturas tendrán que ver con las distintas posibilidades de establecerse en el tiempo. Asumen, por lo tanto, un transcurso, un tiempo que es propio. Son realidades materiales dotadas y generadoras de espaciosidad que transcurren en el tiempo. Voy ahora a hacer lo que decía, ¿no? Lo de ver la obra de estos escultores que a mí me parecen que son muy interesantes y que además se mueven en este campo por el que se ha convocado este congreso, que es el de la fragilidad. ¿No? En el año 1986, en una exposición que se titulaba La geometría y el gesto, me encontré yo por primera vez con estas esculturas de Richard Tuttle, firmadas en el año 1972. La delicadeza, la austeridad y la fragilidad de estas obras me cautivó y me convirtió en seguidor de su autor. El artista comenzaba estos trabajos trazando... Anda, ¿se ha cambiado? Bueno, voy... Por no entretenerme, si me los puedes poner... Sí. ¿No? Bueno, pues voy hablando. Digo, en el año... es una pena, ¿no? Porque me interesaba ver las imágenes. Ah, ya está. Vale. Estupendo. Ya lo que pasa que ha ido... Vámonos. Sí, está... para ir para atrás es este. ¿Aquí? Sí. No, este. Vale, perdón. El artista comenzaba estos trabajos trazando sobre el muro una línea fina de grafito, sobre la cual clavaba un pequeño clavito y anudaba un pequeño hilo de metálico, o sea, un hilo de alambre, ¿no? Sobre esa misma línea extendía el hilo y clavaba otro clavito y sacaba el alambre hacia afuera, modelándolo y proporcionándole volumen. 3 líneas, por lo tanto, constituyen la obra finalizada, la de grafito, la de metal y la sombra que proyecta esta última. 3 materiales manifiestamente dedicados y delicados son manipulados por el artista, unos minúsculos clavos, el alambre y el grafito.
La fragilidad, por tanto, se va a hacer evidente en el manifestarse de estas tres líneas. En ocasiones, el artista, en la misma pieza, se permite duplicar cada uno de los elementos. Estas obras se sitúan, además, entre dos modos de expresión, entre el dibujo y entre la escultura, con lo cual comparten las cualidades o las capacidades de la bidimensión y de la tridimensión. Este acercamiento a lo gráfico, además, va a comprometer al artista con un medio en el cual, vamos a decir, la fragilidad, la humildad de material es propia de él, ¿no? A diferencia de otros artistas, prefieren instalar sus obras en la ligereza sensorial, en la transitoriedad de lo que podría haber sido de otra manera, pero siempre sin sacrificar su presencia y su luminosidad. Desde mi punto de vista, son obras enérgicamente sutiles. El trabajo de Joel Shapiro, realizado a principios de los años 70 y presentado por primera vez en la Pace Gallery de Nueva York, en él se significaba el vacío como protagonista fundamental, como consecuencia del emplazamiento en él de unos mínimos objetos distribuidos por la sala de exposiciones. Los que consideraremos pequeños según lo que Merleau-Ponty considera pequeño, que es todo aquello que se puede, vamos a decir, abarcar con la mirada o envolver con la mirada. Una silla de hierro de 7,6 centímetros, una casa de 13 centímetros, un caballito de 12 centímetros, un prisma cúbico de 16 centímetros, son las representaciones y las alturas de estas liliputienses obras. Las formas de ataúdes, puentes, escaleras, también tensionan la relación en el espacio y provocan, sin embargo, que la fragilidad dimensional revele una presencia vigorosa y eficaz. Se proponen, por tanto, como representaciones arquetípicas sintetizadas geométricamente que podemos interpretar como un deseo por parte del escultor de eludir la distinción entre lo figurativo y lo abstracto, estableciendo una ambigüedad que cuestiona la clasificación de las obras de acuerdo con este orden formal y pone de manifiesto la relatividad de lo representado. Esta definición formal estimula la evocación narrativa. En una de sus exposiciones, el escultor ocupó 325 metros cuadrados y 8 metros de altura con 5 de estos pequeños objetos. Su aparente y reservada presencia, insisto en el término aparente, causada por la especificidad de dicha escala y por su voluntad figurativa, parece emplazarlas revelando una reprobación tanto de la tradición escultórica monumental como de las propuestas de sus coetáneos minimalistas por eludir precisamente las posibilidades de evocación. Los minimalistas eludían esas posibilidades de evocación. Se estima la intimidad y la sutileza como cualidades de lo frágil, mientras que la firmeza y la imposición dominadora de la monumentalidad son cuestionadas. En el año 2006, Richard Long, esto es uno de los que podría ser discutible, ¿no?, en una caminata de 9 días por la vertiente occidental de Monte Perdido, en torno al Valle de Ordesa, realizó una acción extremadamente efímera titulada Canyon Waterline. La obra de Long está asociada al caminar por zonas naturales, por lugares despoblados y en muchas ocasiones de complicado acceso. En ellas consigue provocar ese estado poético que, según Paul Valéry, consiste en restituir la emoción poética a voluntad fuera de las condiciones naturales en las que se produce espontáneamente y mediante los artificios del lenguaje. Aprovecha las caminatas para realizar acciones estéticamente meritorias, integradas en el paisaje, respetando escrupulosamente la naturaleza y tratando de evitar que alteren negativamente el entorno.
aunque su primera intervención de esta serie es A Line Made by Walking, que es la que está a la derecha, que fue trazada en el año 67. Las líneas trazadas con agua destacan por su extrema fugacidad, la cual obliga al artista a fotografiarlas rápidamente para poder tener constancia de ellas. Esta decisión sugiere que en la montaña busca reservas de... Bueno, cuando camina solo va con una cámara de fotos y apenas no lleva ni siquiera agua, cuenta en una entrevista, con lo cual nos sugiere que cuando tiene que realizar estas líneas, pues tendrá que acceder a algún nevero y con esos trozos de hielo o de nieve, pues es como marca la obra sobre el terreno. Puede parecer la fragilidad, por lo tanto, se va a hacer manifiesta en ese transcurrir entre el suelo mojado y su secado, que revela la presencia y la desaparición de la obra. Puede parecer una contradicción hablar de fragilidad en una obra que identificamos por estar orientada a tratar el peso como tema estético importante y que asociamos indudablemente con la imagen de la rotundidad, pero en algunas obras de Richard Serra, como consecuencia de su preocupación por investigar los efectos que ejerce la gravedad sobre el espectador, podemos encontrar una clase de fragilidad diferente a la de las obras que hemos mencionado anteriormente. Desde 1968, Serra realiza una serie de obras bautizadas con el nombre de props, que permiten una propuesta escultórica en la que cualidades como lo contingente, lo temporal y lo transitorio se disputan protagonismo con aquellas otras concepciones propuestas por el minimalismo más ortodoxo y que tienen que ver con ese concepto de obra tridimensional como unidad indisoluble. Ante obras como Wallstraße 1, situada en los mercados trajanos de Roma, o Esther Post, el espectador es inquietado al imaginar que la realidad que tiene delante podría desmoronarse en cualquier momento. En estas obras, su imponente presencia queda en suspenso como consecuencia de una construcción realizada con planchas de acero corten desmontables, unidas sin ningún tipo de soldadura, unión mecánica o ensamblaje. Son estructuras autoportantes en las que asumen un protagonismo esencial las líneas, los bordes o los filos de las planchas al revelar intencionadamente las zonas de contacto entre los planos. El dinamismo perseguido al idear estos props incita a aquellos que los observan una amplia gama de reacciones psicológicas o sensoriales, tales como inseguridad, inquietud, inestabilidad. Su eventualidad se hace más manifiesta cuando conocemos que las pautas de construcción o de montaje tienen como fin que sean desmontadas y se convierten en unas cuantas planchas de metal sin significado alguno, pero sin perder la potencia de adoptar diferentes posibilidades de configuración en el futuro. Como Richard Long, Francis Alice se va a sentir atraído por los cambios de estado del agua y por el acto de caminar, solo que Alice no se va a limitar a los espacios naturales y transitará también por los espacios urbanos. Paradoja de Praxis 1, realizada en el año 97, puede comprenderse, o yo la comprendo, como una escultura móvil en la cual que está formada por el propio artista y por ese bloque de hielo que inicialmente es prismático. Si Sísifo fue condenado a subir una y otra vez una montaña con una pesada carga y alas a sostener el firmamento, Alice se impone la tarea de arrastrar un pesado bloque de hielo con forma prismática por las calles de la Ciudad de México, hasta que después de 9 horas de esfuerzo el hielo se deshace.
Esta obra se ha interpretado como una crítica sociopolítica de la naturaleza del trabajo. Se ha considerado como una práctica necesaria del sistema capitalista, que en ocasiones, como en el caso de Sísifo, impone acciones que pueden parecer absurdas desde el punto de vista lógico. Alice evidencia que la acción supone un sacrificio. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta interpretación podría matizarse si se piensa en la desaparición del objeto transportado, cuando se licúa, y por tanto en la paulatina disminución del esfuerzo a medida que se va perdiendo el material. Desde esta otra perspectiva y considerando lo absurdo de la acción, se abre la posibilidad de una redención, especialmente si dirigimos también la atención al hecho de que se trata de una acción artística. Ante la impotencia que sentimos al interpretar la realidad, la práctica artística puede actuar como un consuelo que atenúa el sufrimiento derivado del esfuerzo. Voy a acabar ya porque igual me estoy extendiendo mucho. El último artista, y además es un artista que me sugirió Tomás Paredes, que hace unos meses, y que es Albano Hernández, ¿no? Y que me parece interesante traerle aquí o presentarle en este congreso, ¿no? Es un artista joven que realizó una obra en la convocatoria Friedrich Sculpture, celebrada en Regent's Park entre el 18 y 29 de octubre. La pieza se titulaba The Shadow y, bueno, para ello Hernández lo que eligió fue un espacio del parque donde se eleva un liquidámbar como hito señalizador y desde la base del árbol pintó sobre el césped una mancha verde que simulaba la sombra a la que ha dado la misma forma y la proporción que la sombra real. El espacio intervenido es natural, el entorno, el árbol y sobre todo la hierba como soporte manipulable. Pero como en la obra de Richard Tuttle, hay también una participación de las sombras. La fragilidad en esta obra adquiere un valor prioritario. El jardín como paisaje, el árbol, su sombra real y su sombra proyectada constituyen este espacio escultórico. Esta espacialidad habitable en la que el paso del tiempo se hace evidente en los cambios de luz, en la transformación del paisaje que ocurre con el tránsito, además del verano al otoño, dadas las fechas de exposición, en la supuesta pérdida de intensidad de la sombra simulada con el paso del tiempo y en los movimientos de la sombra real, que en este caso son más evidentes, no he puesto la diapositiva, son más evidentes que en la obra de Richard Tuttle. Esa fragilidad intencionada de la obra, revelada en el suceder temporal, está muy premeditada con el fin de que todo quede igual después de un transcurso prudente de tiempo. El trabajo de Albano Hernández se resiste a deteriorar el medio natural, alineándose con unas directrices estéticas en las que desde hace unos años la sostenibilidad tiene un protagonismo cardinal. La intervención pictórica está realizada además con un material no tóxico que va desapareciendo en un tiempo relativamente breve sin causar perjuicios al medio. La práctica escultórica, para finalizar, puedo decir, y recordando un poco a Marguerite Yourcenar, la práctica escultórica es heredera de unos presupuestos que históricamente la identificaban con la eternidad. Sin embargo, no podemos negar que incluso las estatuas griegas, después de ser fabricadas, como nos alerta Marguerite Yourcenar, pasan a una segunda etapa en la que pueden ser admiradas o despreciadas, pero finalmente la inevitable erosión y el desgaste del tiempo las irá devolviendo poco a poco al estado de mineral informe al que la había sustraído el escultor. Muchas gracias.